Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Tenía ganas de empezar hoy el video de esta manera para que me vieran, así no se olvidan quién es la profesora Machelet, siempre la tienen a la gata ahí presentando los temas, así que bueno, esta vez vamos a combinarnos las dos. Eh, el tema de este video es la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Ausubel es un psicólogo norteamericano que se formó en el enfoque o desde el enfoque de la teoría cognitivista del procesamiento de la información. Entonces, toda su primera base psicológica va a ser en ese sentido. Entonces hay mucho de la teoría de él que tiene un poco esta matriz, ¿no? Es decir, si bien no va a hablar de procesadores, ni de sistemas de procesamiento, ni de sistemas de memoria o cómo la memoria a largo plazo se conecta con la memoria a corto plazo y ese tipo de cosas, pero la estructura lógica de la memoria literal o el aprendizaje memorístico, como le dice él, o bueno, hay que tener en cuenta que son traducciones, ¿no? Y la memoria que tendría que ver con el aprendizaje significativo tiene un anclaje en la estructura cognitiva del sujeto. Esta manera de repensar la dinámica entre las informaciones que ingresas y las informaciones que ya están instaladas le va a dar a la teoría de Ausubel una forma más dinámica y mucho más mediacional, lo cual va a hacer que Pozo, que es el autor que tomamos de base y el que estamos trabajando, ubique a esta teoría dentro de las teorías de reestructuración, las denomina él. ¿Por qué? Porque las teorías de reestructuración, como habíamos estado viendo, son teorías que piensan que cuando ingresa una información nueva, la información que ya existe se ve modificada en algún sentido, porque la información nueva se va a integrar a la que ya estaba previamente, y entonces esto va a generar en algunos casos una verdadera revolución en relación a lo que se pensaba antes. Entonces no es simplemente una integración acumulativa como quien, bueno, en una bolsa que es de pan va poniendo todos los panes ahí adentro, sino que hay una lógica que organiza esa bolsa y depende de cuál es la teoría, bueno, cómo se está pensando en la organización de esa información. Entonces, bueno, si pensamos en Piaget, va a hablar de los esquemas asimiladores. Si lo pensamos desde la Gestalt, ellos van a hablar de el conocimiento, en realidad ellos hablan mucho de percepciones, ¿no? Por eso tuvo ciertas dificultades para ser reconocida como teoría psicológica. Pero bueno, ellos lo que van a hablar es de el aprendizaje productivo, que es el aprendizaje justamente que genera modificaciones en las estructuras anteriores. Entonces, así cada enfoque, digamos, desde de las teorías de reestructuración, que por eso Pozo las ubica en el mismo capítulo, son teorías que siempre piensan que la información o el nuevo problema o la nueva situación o eh, el fenómeno que está tratando de entender va a generar algún tipo de, en el intercambio, digamos, entre el sujeto, si es un sujeto activo que intercambia información,
utilizando como base lo que ya sabe, va a ir dinámicamente adaptándose o modificándose de acuerdo a lo que ingresa. La diferencia que va a haber acá con la teoría de Ausubel, y después cuando veamos en el video sobre la teoría de Vygotsky, vamos a ver que también tiene esa lógica, van a pensar siempre en términos de vínculo dinámico. Entonces, hay alguien que está aportando una información, y esa información que está aportándole al sujeto hace que esa persona articule la información que le está dando el otro con la que ya tiene, y ahí en ese diálogo vamos viendo, de acuerdo a si puede anclar o no lo que sabe, si puede darle sentido a esa información, entonces se vuelve significativa. En el caso de Vygotsky también va a pensar el desarrollo desde un punto de vista vincular, porque siempre hay un otro que ofrece la información. En el caso de Ausubel, esto ya lo vamos a desarrollar después, el vínculo es un vínculo de enseñanza. Entonces, en eso, por ahí hereda un poco el formato o la lógica que había, o los estudios que había hecho Gagné, porque él había armado toda su estructura teórica en relación con la enseñanza y la educación. Entonces da muchos ejemplos y da muchas explicaciones en relación a cómo el docente presenta la información, cómo la recibe el alumno, cómo debería estar el sistema listo para recibir esa información, en fin. Entonces, desde esta misma matriz, podríamos decir, Ausubel también va a pensar, bueno, ¿qué relación hay entre la información que aporta el docente, la información de la que dispone el alumno, pero como yo decía recién, la mirada que va a haber de esta relación va a ser muy dinámica, donde el que aprende va dialogando de alguna manera con la información que le provee el otro y con la estructura previa, donde ya hay información o no, y entonces debería ahí poner en marcha un proceso de memorización para poder al menos armar la base de datos desde donde empezar a poder darle sentido a eso que está incorporando. Digamos, esa sería a grandes rasgos la idea o la teoría de Ausubel. Ahora, a través de las imágenes y los cuadritos y todas esas cosas que yo les voy a ir agregando, espero, se va a ir entendiendo mejor. Así que bueno, los dejo con el resto del video, espero que les sirva y nos seguimos encontrando. Hasta luego. Bueno, la teoría de Ausubel o teoría del aprendizaje significativo es una teoría que si bien en un principio quizás Ausubel se formó más vinculado a las teorías cognitivistas, es decir, del procesamiento de la información, se fue vinculando con teorías de carácter mediacional y él es discípulo de Piaget y continúa muchas cosas que Piaget había planteado, por ende la idea que él tiene acerca de la mente y de cómo la mente interactúa con la nueva información va a ser semejante, pero a diferencia de Piaget, él es crítico respecto de Piaget y por eso digo, toma como las cosas nuevas o buenas del neoconductismo, de las teorías más ligadas al procesamiento de la información y muchas cosas
que él ve en la forma de operar de la mente de la teoría de Piaget, y construye una teoría diferente, aunque con bases en estas dos, que es la teoría del aprendizaje significativo. Esta teoría en realidad lo que hace es tomar como eje un vínculo de enseñanza, y particularmente el vínculo de enseñanza más formal, es decir, de la enseñanza escolar. Entonces, el aprendizaje se va realizando a través de la interacción con otro, y la estructura cognitiva se va a ir modificando y se va a ir ajustando y adaptando, digamos, en esta interacción entre la información vieja que el sujeto tiene y la información nueva que el docente o el maestro le brinda. Entonces, en este tipo de aprendizaje, en esta incorporación, en este dominio, va a haber información que uno tenga que incorporar de manera mecánica, porque es una información muy específica, un número de teléfono, las tablas de multiplicar, o información de carácter literal, que uno no puede decir más o menos una dirección, tiene que ser exacto, porque, qué sé yo, no sé, la avenida Córdoba es muy larga, si uno no dice, sí, en la avenida Córdoba, es decir, esa información requiere ser literal. Entonces va a haber algún tipo de información que es de carácter literal y otro que puede ser incorporado a través del razonamiento o a través de un enlace lógico con esa información. Entonces él ahí va a marcar como dos tipos de información. La información de carácter literal es la que él denomina memorística, y la información que es de carácter más interpretativa, que se puede razonar, que se puede deducir, es la que él denomina aprendizaje significativo. Es decir, que la información en sí ya tiene una condición que la hace más propensa a ser memorística o significativa. Pero además de eso, interviene toda la experiencia que el sujeto tiene, que le permite o no hacer lazo con esta información nueva, entonces también va a colaborar en que la información sea memorística o significativa. Pero como yo decía antes, él explica el desarrollo el desarrollo cognitivo a través de la interacción entre un sujeto que enseña y un sujeto que aprende, es decir, entre la información que brinda alguien que domina un conocimiento y la información que incorpora, que va a ir incorporando el sujeto en esta interacción. Entonces va a plantear una especie de eje cartesiano donde va a poner por un lado el eje del aprendizaje y por el otro lado el eje de la enseñanza. Entonces, el eje del aprendizaje va a ir marcando distintos estilos de aprendizaje, ¿no?, de esa información, y en el eje de la enseñanza distintos estilos de enseñanza que van a favorecer más, o sea, van a apoyar más en un estilo que favorece lo literal o memorístico y la otra que favorece más el aprendizaje significativo, ¿no?, a través de la deducción, del anclaje con la información que ya se tiene. Entonces, digamos, los dos puntos extremos sería el aprendizaje receptivo, por recepción, y en el otro extremo el aprendizaje por descubrimiento autónomo. Y en el medio habría como una combinación de ambos, que sería el aprendizaje por guía de otro que le va ofreciendo información, pero donde hay gran parte de la actividad que es autónoma del alumno. Entonces plantea tres puntos, ¿no? Aprendizaje por recepción,
aprendizaje por descubrimiento guiado y aprendizaje por descubrimiento autónomo. Él hace este eje que lo van a encontrar en el texto, o bueno, pongan Ausubel y van a ver que el eje ese aparece como característico de él. Entonces, en el aprendizaje por recepción, digamos, si una persona explica, como por ejemplo el audio, ¿no es cierto? Algo donde habla, y el otro está escuchando esa información, la actitud del que recibe esa información es pasiva receptiva. Entonces va a ir enlazando con su estructura cognitiva la información que recibe de manera pasiva receptiva. No hay interacción entre el que habla y el que escucha. El aprendizaje por descubrimiento guiado implica, por ejemplo, el planteamiento de problemas. Digamos, a ver, como ejemplo del anterior sería una conferencia, sería una explicación, el desarrollo de un teorema, toda, digamos, la clase magistral, es decir, todas situaciones en las cuales hay una persona que va desarrollando un tema y el otro escucha. El aprendizaje por descubrimiento guiado sería un planteamiento de situaciones disparadoras, de problemas, de situaciones para descubrir, pero donde hay una intervención por parte del que enseña. Entonces, por ejemplo, trabajo en laboratorio o trabajo por resolución de problemas, que es una de las didácticas de la matemática, es a través de la resolución de problemas. Y el aprendizaje por descubrimiento autónomo sería, por ejemplo, las investigaciones científicas o trabajos de investigación o producción intelectual de carácter autónomo, ¿no? No sé, por ejemplo, en el caso de ustedes, la elaboración del Ateneo, ¿no? Yo les planteo las coordenadas, digamos, las consignas de qué es lo que tienen que hacer y después la resolución de eso está a cargo de ustedes o del grupo. Entonces eso sería por descubrimiento autónomo. Es decir, entonces ya tenemos, una serie de variables que están interviniendo para que el aprendizaje sea receptivo o sea por descubrimiento. Ahora, el tema de lo significativo o lo memorístico, ¿no? El aprendizaje memorístico es un aprendizaje que es literal, es decir, al pie de la letra, es arbitrario por esta razón. A ver, ¿por qué? No sé, se llama la regla de Ruffini, y bueno, porque fue Ruffini el que estableció esa regla. Entonces es aleatorio, es una cuestión arbitraria que esa ley se llame de esa forma. Entonces, esa es una información literal. Como yo decía, bueno, en las tablas de multiplicar, si bien hay un razonamiento, si uno quiere recordar rápidamente las tablas de multiplicar, la forma es a través del aprendizaje literal. Una dirección, un teléfono, bueno, son todas informaciones que son arbitrarias. A ver, en el revoleo de números, a mí me tocó este número de teléfono. Entonces, eso es arbitrario, es información arbitraria. El tema es que cuando a veces nosotros no comprendemos una información nueva, recurrimos abusivamente, podríamos decir, a el aprendizaje de carácter memorístico, es decir, de carácter literal, arbitrario. Es decir, repetimos una información de manera para nosotros arbitraria, porque nosotros no sabemos por qué se encadenan esas ideas de esa forma. Nosotros lo que somos capaces es de repetir esa información. En este caso sería información de carácter memorístico, es decir, no es significativo, pero podría serlo y debería serlo. Es decir, ven la diferencia que se hace con respecto quizás a otros autores que directamente critican o niegan
la necesidad de la información memorística o literal. Esta información es necesaria y existe. No podemos eliminarla completamente. El aprendizaje significativo es el aprendizaje que puede anclarse en la estructura cognitiva del sujeto. Si tenemos ideas que nos permiten ir dándoles sentido a esa información nueva. Por supuesto que va a requerir de ajustes, porque si no, no sería nueva, sería ya conocida, pero al menos hay un punto de apoyo o de base donde empezar a pensar qué quiere decir eso que se está diciendo, se está leyendo. Entonces, el aprendizaje significativo sería totalmente al revés del anterior. No es literal, es sustancial, es decir, no es al pie de la letra, sino que hace lazo con el conocimiento previo del alumno. Por lo tanto podría ser reconstruido, reeditado de otra forma porque el sujeto conoce y comprende de qué se trata. Ahora, ¿de qué depende el aprendizaje significativo? Bueno, el aprendizaje significativo depende, de algunas de las variables que yo dije antes, pero fundamentalmente de dos elementos. Lo que él llama significatividad lógica, que es la significatividad, tiene como principal elemento que el encadenamiento de la información sea predecible, es decir, sea ordenado, sea lógico. Si uno empieza una conferencia, ¿no? Y plantea un tema y después se va por las ramas y cuenta una anécdota y después cuenta un chiste y después vuelve al tema y después se disgrega de vuelta y habla de algo que pasó en las noticias. El seguimiento del hilo conector de esa información no es predecible, no es ordenado, entonces pierde la significatividad lógica. A veces en los textos pasa lo mismo, ¿no? Un autor supongamos Vygotsky mismo, ¿no? o Freud, va explicando y entonces discute con lo que dijo este autor y con lo que dice el otro, y uno como que por momentos pierde el hilo de lo que se viene explicando porque va abriendo a otras fuentes o a otros aspectos de la información, y entonces es un poco más difícil de seguir. Si esto es completamente caótico, al no tener significatividad lógica, es muy difícil de que uno pueda ir siguiendo el hilo. Entonces, si lo que se está incorporando tiene significatividad lógica, entonces es más fácil de predecir. Si yo digo, no sé, la pulsión tiene 4 características, uno anticipa que lo próximo a decir o lo próximo a leer va a ser las 4 características que tiene. Entonces ya esto facilita ir preparando la estructura cognitiva para recibir la información, porque ya se puede predecir. Entonces esto facilita la significatividad. ¿Por qué? Porque podemos hacer el lazo lógico con esa información. El otro factor es lo que él llama la significatividad psicológica. La significatividad psicológica tiene que ver con, primero una predisposición, ¿no? Hay temas que nos resultan más atractivos, entonces nos predisponemos mejor a recibir esa información, y entonces, hay más, el esfuerzo atencional es menor, hay más predisposición a nivel de los sentidos, de estar conectado con esa información. Y la otra es la presencia de lo que él llama ideas inclusoras, también en algunos textos las llama subsunsoras, es decir, aquellas con las que podemos hacer lazo, y que son ideas, nosotros así de manera más coloquial las llamamos ideas previas, es decir, lo que el sujeto ya tiene como base, con las cuales empezar a hacer anclaje con la información nueva. Entonces, esta significatividad lógica y psicológica es la que favorece el aprendizaje significativo, porque hace que nosotros podamos ir entendiendo por qué se conectan las ideas entre sí. Y tiene que ver
no necesariamente un aprendizaje pasivo-receptivo, que es el que proviene de una enseñanza por recepción, es decir, por ejemplo, las conferencias, ¿no? Donde la actitud del que aprende es pasiva, necesariamente tiene que ser memorística. Si la conferencia o si la clase magistral tiene una buena percepción de las ideas inclusoras de su auditorio, y entonces cuando hay un tema complejo puede agregar un ejemplo que esté vinculado a las ideas inclusoras del auditorio, probablemente ese auditorio, aunque esté simplemente escuchando, pueda ir haciendo lazo internamente con su estructura cognitiva. Si tiene una buena significatividad lógica, es decir, que está ordenado y para el auditorio es fácil de ir siguiendo los eslabones que va siguiendo el que habla, probablemente esa conferencia, a pesar de ser pasiva receptiva, tenga un alto grado de significatividad para el sujeto. Lo que pasa es que al no haber interacción entre el que habla y el que escucha, a veces es difícil de saber. También uno tiene una cierta recepción a través de los gestos del auditorio, ¿no? Si el auditorio se queda con la mirada fija, probablemente no entienda nada. Si asienten con la cabeza, uno le da la sensación de que están entendiendo. Por ahí asienten con la cabeza y están haciendo una traducción que nada que ver con lo que uno está queriendo decir, ¿no es cierto? Es decir, uno no tiene la certeza de cuál es el proceso cognitivo que el auditorio está haciendo. Ese es el riesgo, ¿no? Que uno puede, no necesariamente puede estar seguro de que el otro, porque dice que sí asiente, quiere decir que está entendiendo. Entonces tiene siempre ese riesgo. El aprendizaje por descubrimiento guiado sí tiene interacción. Entonces, en la forma en que enfrenta el problema, nosotros vamos escuchando los argumentos, vamos viendo los intentos que hace, cómo plantea la situación, toda esta información que vamos recabando de la forma en que está pensando el otro la situación, nos permite ir anticipando, ¿no?, cuál es el razonamiento que está realizando. Entonces podemos ir sabiendo qué grado de significatividad tiene esa información. Es decir, que tiene mayor probabilidad de ser una información significativa. Y por supuesto que la investigación científica, al ser algo que el sujeto ha ido enfrentando, ha ido enlazando las ideas unas con otras, seguramente que es significativo, porque el sujeto sabe por qué las ideas se relacionan entre sí. Entonces, seguramente va a ser un aprendizaje significativo. Bueno, respecto de la interacción entre las ideas previas y las nuevas, los tipos de aprendizaje significativo, Ausubel los clasifica de acuerdo al grado de generalidad, ¿no? Para esto utiliza un tipo de clasificación de carácter lógico. Y acá vemos la influencia del neoconductismo, de las teorías del procesamiento de la información, ¿no? Esta forma de clasificar las informaciones que se incorporan. Y él va a hablar de ideas, bueno, primero las ideas inclusoras subsunsoras, que son las que hacen nexo entre las ideas nuevas y las ideas previas o las ideas que están ya en la estructura cognitiva del sujeto. Y por otro lado, bueno, cuando uno incorpora información nueva, tiene que hacer un ajuste, un replanteo de las ideas que ya tiene para ver dónde va a incluir. Supongamos que fuera una biblioteca, ¿en qué parte de la biblioteca va a ir incorporando esa información? Entonces, las ideas significativas van a ser supraordinadas, es decir, que la idea que estamos incorporando es más general
Entonces incluye muchas de las ideas que ya tenemos. El tema es resolver cómo y hasta dónde, cuáles, ¿no? Es decir, bueno, estamos incorporando, por ejemplo, por primera vez la idea de herbívoros, ¿no? Nunca habíamos escuchado esa palabra, entonces de todo lo que conocemos, vamos a tener que decidir qué animales, o sea, todos los que conocemos van a estar incluidos dentro de la palabra o la categoría herbívoros. Entonces, la palabra o categoría herbívoros sería supraordinada respecto de otras, de algunas, de muchas de las ideas que nosotros ya tenemos en nuestra estructura cognitiva. Y a su vez, no sé, el caballo, la vaca, van a ser ideas subordinadas a esta más general. Entonces, en función de eso, quizás nosotros, no sé, aprendemos una nueva especie de animal que es herbívora, entonces esa nueva especie va a ser subordinada a la especie de herbívoro, a la clase de los herbívoros. Y después el otro tipo de aprendizaje es el combinatorio, que sería aquel que no es ni más general ni menos general. Supongamos, ¿no? En la clase de las flores, rosas y margaritas son combinatorias, porque no es una más general que la otra. A veces son combinatorias en el sentido de que quizás puedan ser dos tipos de ave diferentes, es decir, los dos pertenecen a la clase de las aves, pero son aves unas son aves que pueden nadar, como el pato, y otra ave que no puede nadar. Entonces, en sí no es que una incluya a la otra, sino que son dos categorías que están en el mismo nivel de generalidad. Entonces, ¿con qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con que cuando nosotros incorporamos información nueva, lo que tenemos que hacer es ir reorganizando, reclasificando nuestra estructura cognitiva para irla organizando y clasificando de acuerdo a el grado de generalidad. Es decir, en realidad lo que hacemos es tomar decisiones acerca de cómo se van a volver a vincular las ideas que ya teníamos, en qué estado vamos a colocar esa información nueva que estamos recibiendo, y entonces vamos haciendo por eso se habla de teorías de reestructuración, porque nosotros lo que hacemos es reestructurar como si fuera, ¿no?, que tuviéramos una biblioteca en nuestra mente, y entonces lo que hacemos es reorganizar esa biblioteca, reclasificar las ideas que teníamos para incorporar las ideas nuevas. Por eso que el proceso de aprendizaje es tan arduo y suele ser lento, y por eso también entre una pregunta y una respuesta uno debería esperar un tiempo prudencial, porque probablemente uno esté haciendo justamente toda esta reorganización de las ideas en el momento de recibir esa información nueva. Entonces, la importancia que tiene este tipo de teorías es que lo que nos advierte es acerca de la importancia de conocer lo que el sujeto ya conoce, algo que las teorías conductistas ignoraban completamente. De acuerdo a lo que el sujeto ya sabe, nosotros deberíamos adaptar la información que vamos a brindar, porque de acuerdo a eso el sujeto va a tener o no ideas para anclar o ideas inclusoras para anclar esa información. Si no las puede anclar y necesita dominar eso porque hay una evaluación o algo así, probablemente la solución sea el aprendizaje memorístico, es decir, tomar las cosas al pie de la letra para tratar de dominar o mantener esa información en la memoria. Pero la desventaja es que la información memorística, al no estar enlazada con la estructura cognitiva, en la red conceptual que nosotros tenemos, dura menos tiempo, es decir, es más efímera que la que está enlazada en la estructura cognitiva. Porque por otro lado, aunque nos olvidemos algunos detalles, es decir, en general lo que uno olvida más rápido es lo que es de carácter literal,
Lo otro, al estar enlazado en la red, lo podemos reconstruir. Por eso, cuando armamos un mapa conceptual, los núcleos principales son los núcleos que no debemos olvidarnos. Esos núcleos son los que concentran otras ideas que son menos importantes. Entonces, si nosotros tenemos esa red bien construida, solo tenemos que memorizar esa poca información, porque el resto lo podemos reconstruir a través de otras palabras, por ejemplo. Es decir, si uno comprendió el concepto, ¿qué quiere decir que comprendió el concepto? Y bueno, que está bien enlazado en la estructura cognitiva. Entonces, puede recrear, aunque no se acuerde la definición exacta, literal, que habrá dado, no sé, determinado autor, uno puede recrear esa definición utilizando otro camino, otras redes conceptuales que sean semejantes a esa, y puede de alguna manera recrear esa definición que por ahí a nivel literal no se acuerda. Entonces, por eso es que tiene mayor posibilidad de supervivencia la idea significativa en el tiempo que la memorística. Si no, a ver, la memorística se recuerda o se mantiene en la memoria, como decían los conductistas, por ley del ejercicio o ley de la frecuencia. Entonces, si uno hace mucho tiempo que no utiliza un número de teléfono, lo más probable es que se lo olvide. En cambio, aquello que utiliza todos los días, bueno, lo tiene en la memoria más fresco y entonces lo puede recuperar. Pero aquello que está anclado en la red conceptual, al tener muchas resonancias alrededor de esa idea, ¿sí? Por todas las ideas que están asociadas a esa idea, uno puede entrar por un lado o puede entrar por el otro de toda esa red que está alrededor de esa idea nueva. Por eso que es más durable en el tiempo. También es más difícil de construir porque lleva más tiempo, es decir, hasta que uno construye una red con esa idea nueva, y le lleva mucho tiempo, porque hay que reflexionar, hay que comprender, hay que decidir, hay que reorganizar la biblioteca. Entonces lleva más tiempo y por eso es que da más esfuerzo, ¿no es cierto? Pero bueno, dura más tiempo. Bueno, básicamente eso es lo principal que plantea Ausubel respecto de el desarrollo.